materia de territorio, de organización. Aquí en Chile es el único país donde no existe planificación territorial. O sea, la planificación territorial es un chiste. En la economía más neoliberales, más capitalistas, existe planificación en el ámbito territorial, funcionan más mecanismos de participación ciudadana, existen mayores grados de regulación de los poderes. Acá eso no ha existido. La expresión de ello ha sido de que la acumulación de riqueza por el 0,01% de la población ha sido más grande que nunca. Hoy día tenemos varios grandes ricos en los rankings mundiales, cosas que no hemos tenido antes. Entonces, hay un modelo de sociedad que queremos cambiar y para eso necesitamos modificar la Constitución en la base de la institucionalidad, en materia de deberes y en materia de derechos. Ese desafío, esa problemática, la Comisión de Constitucionalistas del partido no la asumió. Entró con un enfoque totalmente tecnocrático como constitucionalista. O sea, aquí es lo mismo, de que si yo quiero que me construyan una casa, y el arquitecto me construye la casa que él quiere, que se le da la gana, porque él es experto en construcción, y bueno, me construye una casa que no obedece a los requerimientos que quiero yo como propietario de la casa. Ese es el problema de fondo. Y por último, no es presentable de que los parlamentarios, que son principales incumbentes en la distribución de poder que hace la Constitución, ahí sean quienes definan la Constitución. Más aún cuando en toda la opinión pública está muy asentada la noción de que los parlamentarios se han transformado en un poder corporativo más de este país. Y eso se expresa en el desprestigio con que aparecen los parlamentarios en las encuestas, al igual que los partidos políticos. Entonces, aquí yo no entiendo por qué la democracia cristiana va a seguir insistiendo aquí en el poder parlamentario cuando los otros sectores y cada vez más los otros sectores de la nueva mayoría y como las organizaciones ciudadanas hoy día han asumido el que seamos los ciudadanos los que definamos y no los parlamentarios. Eso no. Gracias. Gracias, Alejandro. Aquí hay un ejercicio de precisamente qué hay que hacer con la Asamblea Constituyente, entre varios mantenerla firme. Allá hay un micrófono, Alejandro. Lo primero, agradecer el hecho que se abra un diálogo al interior de esta casa que hace mucho tiempo no se dialoga fraternalmente. Agradecer la intervención de Ignacio fundamentalmente porque es el único que ha presentado un pequeño mecanismo de participación y que considera la ciudadanía, lo cual es muy valioso y los dirigentes sociales lo valoramos. Agradezco a Pepe la introducción, comparto con la gran mayoría de sus cosas, pero yo quiero afirmar algunas cosas específicas. Estamos en el 2015. Yo estuve en el 73. Hubieron muchas declaraciones y que hoy día nos arrepentimos. El 80 estuve en el Capolicán. Hubieron afirmaciones que todos soñábamos. Después se han hecho muchas afirmaciones más. Sin embargo, en los 25 años que corremos hoy día, no ha habido participación social en ninguna de sus aspectos. No ha habido. Tanto así que tenemos un modelo económico que nos ha aplastado, que tenemos una AFP que nos hacen pedazos, que tenemos hoy día una situación económica bastante complicada y que tenemos reformas, como lo ha señalado a veces muy claramente y comparto con Ignacio, que le falta procesarla, le falta mayor cocina, pero esa cocina no en el Senado, sino conversando con su partido, conversando con los dirigentes, conversando con la gente. No es posible que hoy día enfrentemos este proceso sin tener claro el mecanismo. Eso es una cosa grave, pero hay que darle legitimidad. Y la legitimidad se da específicamente con la participación social. Si hay participación ciudadana, hay control social. No hubiera dado todo este lastre durante los 25 años, que de verdad da vergüenza. Pasar la mano ante el yerno de una bestia que asesinó al pueblo. Yo soy barranquino, y en mi zona, en Pudahuel, Cerro Navia, hubieron muchos muertos, y sigo estando presente. Por lo tanto, creo necesario comienza, hay que abrirse, pero respetuosamente. No caigamos en la descalificación. El otro día participé junto con Leonel en un encuentro que se hizo en la Biblioteca Nacional. Y la gente que yo pensaba que estaba un poco más allá de nosotros, la verdad que nosotros estamos un poco más allá de ellos. Porque Ignacio lo ha dicho claramente, por lo menos hemos hecho propuestas. Nosotros, los demás están esperando hacer alguna propuesta. Por lo tanto, yo llamo hoy día al partido a escuchar a su dirigencia social, a escuchar a sus militantes, a escuchar a sus dirigentes,
y no hacer las cosas en la cocina de mi amigo Henry Saldívar, que a quien lo admiro mucho, fue mi senador. Pero creo que hoy día necesitamos participación y legitimidad social a través de la votación. Son un ejemplo muy pequeño que me molesta. Hoy día se discute la situación de los CORE. Sin embargo, hay alguien que está patrocinando desde el gobierno alguna modificación a su actividad. ¿Para qué lo elegimos entonces? ¿Para darle más poder a los parlamentarios? ¿Para darle más poder al alcalde que se ha sumado y se ha restado en la participación social en nuestra comuna? Yo creo que es un error grave que hay que corregirlo. Y como democracia cristiana quiero mayor protagonismo. Hoy en la mañana, con Eugenio Tume, con Ricardo Mazábar y los dirigentes sociales en la Cámara de Diputados, junto a otros parlamentarios, expresamos, por ejemplo, que es necesario, no se va a cambiar la AFP, pero por lo menos discutámoslos cara a cara. Que las centrales de trabajadores, la CUT, la CAT, la UNIT y los dirigentes sociales expresen su opinión, no desde la oficina subvencionada, sino en la calle. Porque con 200.000 firmes, con eso termino, ciudadanas, nosotros logramos crear la Comisión Bravo en el Senado. Y así la hizo la Presidenta de la República. Nada más. Una cosita muy breve, perdón, el autoritarismo. Se me olvidó mencionar una cosa que no sé si lo leí en la prensa, no sé si era efectivo o no, que se mencionaba que si el Congreso no llegara a un acuerdo, no sé si tú sabes más, Ignacio, sobre cuál es el mecanismo, en el fondo ese mecanismo se decidiría mediante plebiscito, ese sería el proyecto. ¿No es así? Desconectar el nuevo capítulo 16, que nos obliga al acuerdo, si eso es la propuesta de la Presidencia, nos obliga al acuerdo. Pero yo no lo entiendo así, pero habría que revisarlo. Hay un par de zonas oscuras, por ejemplo, un solo ejemplo. El gobierno presentaría un texto de constitución en el segundo semestre del 2017. ¿De dónde surge ese texto? O sea, eso sería como lógico, lo lógico o de la Asamblea Constituyente, o de la Convención Constituyente, o de la Comisión Bicameral. O sea, hay zonas ahí de área rara, pero esto es perfectible, me imagino. Eva, por favor. Gracias. Bueno, felicitar a nuestros panelistas y agradecerles su tiempo. A ver, vamos a despejar. Yo no quiero ahondar por Asamblea Constituyente, apoyo el mecanismo de Asamblea Constituyente, así que no voy a ahondar en ese tema. Creo que sí, como Red DC y como DC, creo que tan en paralelo como la discusión del mecanismo, tenemos que estar metidos en el contenido de la Constitución. En paralelo. Voy a leer, esperar que manden la propuesta, no le he leído la propuesta de los 20 constitucionalistas, pero creo que ese también es un debate fuerte que tenemos que dar como partido. Si bien el Congreso ideológico puede dar algunas luces, yo creo que ese Congreso ideológico, muchos hemos dicho que ya está obsoleto y que hay que replantear muchos temas que están ahí. Entonces yo creo que hay que avanzar en una discusión seria, y nosotros como DC, que generalmente llevamos la vanguardia y la estamos llevando, tenemos que profundizar más esa vanguardia y ponernos a discutir en serio. Un tema es el mecanismo, pero también qué tipo de país queremos. Y eso es lo que a mí me falta. A mí me preocupa cuando se habla, yo no soy abogada, cuando se habla de derecho, de la jerarquía de los derechos. El Tribunal Constitucional acaba de fallar en San Joaquín por un caso porque el derecho a la propiedad es más importante que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación de miles de personas. Entonces, y lo falla el Tribunal Constitucional, porque se ampara en la Constitución que tenemos. Y esos son los mecanismos que hay. Y es aberrante, incluso contradiciendo la Corte de Apelaciones. Entonces, ese tipo de cosas es porque tenemos una Constitución que tiene, y yo sé que aquí en el partido hay gente que va a proteger el derecho a propiedad. Y ahí le pregunto a los abogados que son los especialistas cómo tú generas jerarquía. Pero me imagino que se puede generar una jerarquía de cuáles son los derechos más colectivos, más asociados sobre los individuales. Entonces ahí hay algo que me gustaría que se discutiera y que se abriera. Y no solo yo ahí concuerdo con el Tote, no solo con abogados. Aquí hay un tema del ciudadano. El ciudadano tiene mucho que expresar. Y claro que necesita los canales, necesita a lo mejor los apoyos técnicos, pero hay muchos temas que expresar que son preocupantes.
El tema de la descentralización, y le agradezco a Alejandro que haya tocado la pelea de los cores. Se está viendo ahora el tema en el Parlamento, pero resulta que se van a aprobar leyes ahora y se va a discutir la Constitución. Esto es como partir con los pies por delante. Hay temas si queremos un país de verdad descentralizado, Pepe lo decía, o no. Y cuando habláis de descentralizar es como el titular, y de ahí tenéis que ver qué es lo que significa eso. Eso puede tener, si hay 50 personas en una habitación, 50 lecturas distintas. Entonces, esos son los temas que hay que entrar a conversar. Y yo lo que pediría, y yo agradezco aquí a los camaradas, Leonel, a los camaradas que han tomado liderazgo por el RDCAC, pero que le pongamos también y que le pidamos al partido que genere una discusión en torno a contenidos y que se haga un proceso en torno a contenidos. Porque puede que el proceso que haya definido la presidenta para Chile vaya por un carril, pero no quiere decir que nosotros como país, o sea, como DC, no nos podamos dar nuestra propia dinámica. Y a lo mejor podemos generar conversatorios comunales, generar algún tipo de metodología, cuáles son los temas principales que queremos trabajar. Yo creo que el partido podría generar y ser mucho más vanguardista si hiciéramos un proceso súper serio respecto a contenido, por supuesto sin dejar atrás el mecanismo, pero me interesa también saber qué tipo de país queremos. Eso, gracias. Agradecer a Ignacio, que como anunció al inicio se tenía que retirar alrededor de las 8. Y vamos a continuar con este conversatorio. Está Rodrigo Albornoz, Francisco Donoso y Luis Atena. De ahí continuamos con los otros tres. Gracias, Leonel. Efectivamente, parece que en el año 84, no 85, Patricio Aylwin, haciendo referencia en un seminario junto a Sergio Díez, Enrique Silva Cima, habla de la salida jurídico-política. Ese fue el concepto que grimió. Pero yo quiero dejar claro también que eso no hay necesariamente un grado de legitimidad de alguna manera, pero no es el propósito lo que plantea Patricio Aylwin. Lo que él está buscando una salida. La salida electoral o la salida política. La inscripción del partido la inscripción en los registros electorales tiene que ver con ese seminario. De alguna manera, Frey también, cuando plantea la Asamblea Constituyente, también es realista, porque él convoca a votar no. Él pide un debate con Pinochet, es decir, él también acepta la realidad como el hecho, pero también plantea el tema de la Asamblea Constituyente. Claro, Ignacio se va, pero mi pregunta era para él, era fundamentalmente, ¿por qué no una Asamblea Constituyente? Senador, disculpe, antes de que se retire, senador, me gustaría hablar un poco a nombre de la juventud del Partido Demócrata Cristiano, porque he querido venir acá. He querido venir aquí porque sobre todo la juventud con el aspecto de del tema de la Asamblea Constituyente. Es un tema que nos inquieta, nos preocupa. Aquí yo estaba leyendo este importantísimo libro que es casi como parte de nuestra propia Constitución, Los perfiles ideológicos y morales de la democracia cristiana de Jaime Castillo Velasco, quien señala muy bien que nuestro partido no es un partido de centro, sino que es un partido de vanguardia. Por lo tanto, a partir de eso, a partir de las palabras de nuestro prócer Eduardo Frei Montalva, ahí en el Caupolicanazo, yo le quiero hacer una expresión a nombre de todos aquí nuestros camaradas para que se considere la voz de nuestro pueblo, la voz de nuestros ciudadanos y de la participación ciudadana. Porque la Asamblea Constituyente no es una mera idea que nació de la nada. De hecho, viene forjándose desde el mismo Bernardo Higgins, que también tenía una idea parecida. Por lo tanto, no solo hacer una consulta, sino que también hacer una pequeña reflexión de nuestro partido que se aboque a generar una Secretaría de Participación Ciudadana con institucionalidad que vaya más allá de lo establecido y que se aboque a que la voz de nuestro pueblo, la voz de nuestros ciudadanos, de nuestras mujeres, jóvenes, niños, adultos mayores, esté presente. Este día estuve en la marcha de los estudiantes y todavía no puedo comprender cómo nuestra Constitución no puede garantizar una educación gratuita, universal,
que es algo fundamental en una sociedad que surge y que está presente en países de Europa y de nuestra propia América. Por lo tanto, ese es el punto que deseo expresarle a usted con total fraternidad que es de nuestro partido. Y terminar con una pequeña frase que no la dijo Neuco Palicanazo, la dijo en una gran gesta, que era la Marcha de la Patria Joven de nuestro gran camarada Frei Montalva. Somos los mismos de 1810, los mismos de 1891. Somos la patria joven que marcha para salir y desarrollar todo nuestro país. Gracias, camarada. Bueno, muy bien. Y perdón por tener que retirarme, pero respondiendo a la pregunta de Rodrigo, que sería más largo, pero una pregunta muy legítima. ¿Y por qué no la Asamblea Constituyente? Yo no tengo un problema teórico con la Asamblea Constituyente. Desde el punto de vista comparativo, hay experiencias muy legítimas de Asamblea Constituyente. Mi problema con la Asamblea Constituyente en Chile es que es inviable. Es inviable. Me explico. Experiencias de Asamblea Constituyente. Italia, Francia, el año 45-46, Asamblea Constituyente, terminando la Guerra Mundial, en la posguerra. En el caso de Italia, cambiando de una monarquía a una república, que fue el plebiscito, ¿no es cierto?, que sometió, ¿no es cierto?, en esa época. España, el año 78, se dotó de poder constituyente a las Cortes, ¿no?, que es el Parlamento español. Bueno, ahí hay 3 casos europeos, Asamblea Constituyente. Y yo no tengo ningún problema con ninguno de los 3. En América Latina, olvídense de Bolivia y Venezuela, que es como la caricatura. Yo sostengo además que es una asamblea constituyente muy sui generis, porque más que una nueva constitución, es un traje a la medida del caudillo de turno, de Hugo Chávez o de Evo Morales. Pero me hicieron una pregunta. Entonces, no quiero hablar de Venezuela, de Bolivia, porque me imagino que no es lo que quisiéramos los demócratas haitianos. Algunos, camarada. Sí, yo. Gracias. Usted quiere entonces ya. Bolivia y Venezuela. Muy bien. Pero hay otras experiencias. Por ejemplo, Brasil, el 88. Perú, ¿no? Colombia, el año 91. Ahora, ustedes revisan esas experiencias. Todas tienen luces y sombras en América Latina. Por ejemplo, la Constitución de Brasil del 88, que surgió en la Asamblea Constituyente, terminó siendo una Constitución programática. O sea, las tasas de interés están en la Constitución. Y hay un revisionismo hoy día en Brasil, del punto de vista que más que una Constitución fue una especie de reglamento, donde muchas cosas programáticas se metieron en la Constitución. Los propios brasileros hoy día hacen la revisión. Bueno, Perú tuvo otras características, pero en Colombia hoy día hubo un seminario hace 3 meses, me contaba un amigo que estuvo ahí con 70 representantes sociales, políticos, y hay una autocrítica muy fuerte respecto de lo que fue el resultado de la Constitución del año 91, surgió una asamblea constituyente. Entonces, mi problema no es teórico o comparativo. Insisto, ahí hay 6 casos. Italia, Francia, España, Perú, Brasil, Colombia. ¿No? Para no mencionar, insisto, por lo menos desde mi punto de vista, Venezuela, Bolivia. Entonces, no es ese el problema. El problema es que yo creo que es inviable que exista en Chile 2/3, que es el mecanismo que vamos a tener que aprobar, ¿no es cierto?, para decidir cualquier mecanismo, que se pronuncie en favor de la Asamblea Constituyente. Entonces, yo creo que es mucho más practicable, viable, una convención constituyente que le da un rol, por supuesto, más importante al Parlamento, pero que esa respuesta final que surge de un proceso además de consulta ciudadana termina en un referéndum. Es ratificada por un referéndum. No es aprobada por el Parlamento esa Constitución. Es ratificada por un referéndum o plebiscito, ¿no es cierto?, la propuesta que de allí surge. Entonces, ese, en 2 palabras, Rodrigo, el tema da para más. No es teórico, es práctico, es de viabilidad. Por lo menos esa es mi modesta postura. Perdón, Leonel, y muchas Seguimos gracias. con el conversatorio. Hay palabras solicitadas. Estaba Francisco Donoso, allá en el medio, en el centro. La idea es que sean intervenciones acotadas. Estamos grabando y registrando todo esto para que podamos participar la mayor cantidad.